Primero, antes de comenzar a hablar sobre el tema de la nomenclatura binomial, ¿por qué los seres humanos clasificamos a los seres vivos? La importancia de esto es que permite estudiar la gran diversidad de los seres vivos que existen en el planeta, es decir, ordenarlos, agruparlos y ponerles nombre, es decir, clasificarlos. Además de eso, permite identificar cada tipo de organismo en cualquier lugar del planeta. Para así, los especialistas en el campo, es decir, botánicos, biólogos o demás científicos que se dedican a estudiar las especies de seres vivos, se comuniquen entre sí y no tengan inconvenientes a la hora de hacer sus investigaciones. También, para clasificar a los seres vivos, se deben de elegir características comunes. Pueden usar como criterios de organización en grupos, que como tal incluyan las características de los organismos similares. Es decir, se deben clasificar a aquellos vivos en grupos, y estos grupos van a tener características similares, no iguales, porque todos los seres vivos tenemos características diferentes. Es decir, si tienen pelo, si no lo tienen, si tienen escamas, si no las tienen, si son vertebrados o son invertebrados. La rama de la biología, la cual se encarga de identificar de la nomenclatura y de la clasificación de los organismos, es la taxonomía. Es decir, es aquella que permite diferenciar y saber las características de cada uno de los seres vivos. Además de esto, se encarga de clasificarlos. Pero, ¿qué es la nomenclatura binomial? Primero, vamos a definir el término de nomenclatura. La nomenclatura es la parte de la sistemática que se dedica a dar nombre, es decir, a clasificar a los seres vivos, y grupo de seres vivos, taxón. Este término se explicará más adelante, a detalle. Los primeros nombres que tuvieron los seres vivos fueron nombres comunes o vernáculos. Por ejemplo, se les llamaban caballo, cerdo, perro, los nombres que nosotros hoy en día conocemos. Pero estos tenían algunos inconvenientes, no son universales, solo son aplicables a una lengua. Solo algunos seres vivos tienen nombre vernáculo. A menudo, dos o más seres vivos no relacionados tienen el mismo nombre, o un mismo ser vivo tiene diferentes nombres comunes. Por ejemplo, el cerdo, al cual se le puede llamar cerdo, o también chancho, y en otros países se le llama puerco. Se aplican indistintivamente a géneros, especies o variedades. Como podemos ver, esta forma de clasificar a los seres vivos tiene muchas complicaciones, ya que se va a ver diferencias dependiendo del lugar donde uno viva o de la cultura que uno tenga. Entonces, si uno aquí habla de un animal, en otro país tal vez no lo van a entender. Es por eso que la nomenclatura biológica trata de evitar estos problemas y establece una serie de códigos de nomenclatura. En la antigüedad, mucho tiempo atrás, cada planta era conocido en círculos eruditos por una larga frase descriptiva en latín, el sistema polinomial o polinominal, que es decir, como el nombre indica, son varios nombres, que crecía a medida que se encontraban nuevas especies semejantes. Ese es el caso de la Nepeta cataria, el nombre científico en la actualidad, o el nombre vernáculo hierba gatera. Pero en la antigüedad se le llamaba Nepeta floripus interrupte spiculatus pedunculate. Como podemos ver, es un nombre complicado y tal vez a muchas personas se les hacía difícil aprenderse este nombre. Entonces, es por eso que hoy en día se utiliza el sistema de nomenclatura binomial. Pero esta idea no surgió por Carlos Linneo, sino que fue por Gaspar Baurín. Pero no se publicó, no se hizo hasta la publicación de las especies de Plantarum por Linneo en 1753. Este describió y nombró por tal sistema todo el mundo vivo conocido hasta la fecha.
Este sistema de nomenclatura binomial básicamente consiste en nombrar a los seres vivos por los nombres. Pero antes de explicar más a fondo qué es el sistema de nomenclatura binomial, vamos a conocer un poco de historia, cómo nombraban las personas antes. Ya sabemos sobre algunas, pero más en la antigüedad cómo las nombraban. El primero de ellos fue Aristóteles, un filósofo que vivió en Grecia hace unos 2400 años. Este rechazó el aceptado método de la clasificación dicotómica, es decir, que tiene dos posibilidades. Aristóteles organizaba a todos los objetos del mundo en tres reinos: el reino mineral, animal y vegetal. Para diferenciar del reino animal del vegetal, Aristóteles lo que usaba era una simple característica: si caminaba o no. Es decir, se desplazaban o si estaban fijas en el suelo. Los animales se desplazan y las plantas están fijas en el suelo. Este era el método el cual Aristóteles utilizaba para diferenciar animales y vegetales. Pero dentro de esos dos grandes reinos, él hacía subgrupos. Un ejemplo de ellos es en el reino animal, que los diferenciaba o los clasificaba en dos grupos: con sangre roja y sin sangre. Con los de sangre roja se llamaban enaimus y con sangre y sin sangre, se llamaban anaimus. Aristóteles tenía un discípulo, Teofrasto, el cual se encargó de clasificar a las plantas. Él las clasificaba por las características de su tronco y los agrupó en tres grandes grupos: árboles, arbustos e hierbas. Pero también está John Gray, un inglés que mantuvo la clasificación en herbáceas y leñosas, pero también tomó la importancia de clasificar según el embrión, en uno o cotiledones, y agrupó las plantas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y esa clasificación llegó a clasificar, valga la redundancia, unas 18.000 especies. Podemos ver que conforme pasó el tiempo, la manera de clasificar a los seres vivos fue cambiando constantemente. Pero como lo dije anteriormente, uno de los sistemas que hoy en día se conserva son los de Carl Linneo. Carlos von Linneo es un botánico sueco que nació en la localidad de Råsunda en 1707 y murió en Uppsala en 1778. Desde niño se interesaba mucho por la botánica. A la edad de los 8 años se conoció como pequeño botánico. Linneo se consideró el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía. Con solo 24 años ya había ideado un sistema para clasificar las plantas en función de sus organismos reproductores. Este señor, Carlos Linneo, creó el sistema de nomenclatura binomial, el cual es uno de los pilares de la taxonomía científica, puesto que permite nombrar con precisión todas las especies de animales y vegetales. Esta utiliza un primer término escrito en letras mayúsculas que indican el género y una segunda parte correspondiente al nombre que indica la especie descrita, y está escrita en letras minúsculas. Por otro lado, agrupó los géneros en familias, las familias en clase, las clases en tipo, el filo y los tipos en reinos. Esto más adelante se explicará más a detalle. Permite evitar imprecisiones en los nombres autóctonos que cambian entre distintas regiones del mundo. Este sistema permitió que no hubiera diferencias entre lugares, es decir, que las personas de todo el mundo tuvieran el mismo nombre y así no haber inconveniente a la hora de mencionarlos. Además de esto, Carlos Linneo definió con claridad algunos grupos, como la clase de mamíferos y las aves. Y esa teoría permitió clasificar a unas 8.000 especies animales y 6.000 vegetales. La Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica establece que la nomenclatura binomial es el sistema de nomenclatura en el cual una especie, pero no un taxón, de cualquier otro rango, se designa por la combinación de los nombres. La asignación y uso de esa nomenclatura están reglamentados por el Código Internacional de la Nomenclatura Zoológica, con el objetivo de promover la universalidad y estabilidad de los nombres científicos de los animales. Algunas reglas
de la nomenclatura binomial son que los nombres de los científicos deben ser latinos o latinizados y escribirse con letra cursiva o bien ir subrayada, si es a mano. El autor del nombre científico es el que lo publica por primera vez en un libro o periódico accesible y debe de ir acompañado de una descripción del ser que corresponde. Para poder identificarlo, además del nombre, es inalterable. Veamos ejemplos de la Patella vulgata lineal. El Linnaeus, al final, quiere decir que fue descubierta por Carlo Linneo. Podemos ver que, como dice la regla, está latinizado, o un nombre en latín. Otra de las reglas de la nomenclatura binomial es que el nombre genérico debe escribirse con letra cursiva y en una sola palabra, es decir, el primer nombre, y debe ir en mayúscula. Y el nombre específico puede ser una palabra simple o compuesta y se escribe en latín y con minúscula. Podemos ver el ejemplo de Ciconia nigra, que es la cigüeña negra. Algunas ventajas de la nomenclatura binomial. Los científicos de todo el mundo aceptan el latín como el lenguaje de la clasificación. El latín actualmente es una lengua muerta que no está sujeta a cambios, es decir, que no va a estar cambiando constantemente como otros idiomas. En la nomenclatura binomial, el primer término se refiere a género, por ejemplo, homo. Y el segundo término es el epíteto específico, el cual indica la especie, por ejemplo, el sapien, es decir, homo sapiens. Otro ejemplo es la lavándula estrecha, que es el romero de piedra o el tomillo boliquero. Después de eso también tenemos otros ejemplos como la orquídea marítima, Baker, que es la cebolla albarana, o la cebolla almorrana, la cebolla del diablo, la cebolla marina, y así sucesivamente. Además de esto, Carlo Linneo clasificó al ser humano en diferentes grupos. En el siglo XXI se clasificaban racistas, ya que definió 4 grupos de seres humanos basándose en características físicas como sociales. Él en realidad no utilizó el concepto de raza, sino que se limitó a dividir el género humano en variedades. En 1758 se definió el Homo sapiens linneano como una especie diurna que cambiaba por la ocasión y el clima, y que comprendía, según sus propias palabras, las variedades. Es decir, Carlo Linneo clasificó al ser vivo según sus características físicas, las características de educación y la cultura que tuvieron. Primero clasificó al europeus, el cual era blanco, sanguíneo, musculoso, de cabellos rubios, largos y espesos, inconstante, ingenioso, inventivo y cubierto totalmente con ropas y gobernado por reyes. También clasificó el siguiente grupo, que son los americanos: colorado, colérico, de porte derecho, de piel morena y cabellos negros, lacios y espesos, con labios gruesos, fosas nasales largas, mentón casi sin barba, porfiado, contento con su suerte, amante de la libertad, pintado su cuerpo con líneas coloradas. También están los asiáticos, los cuales son amarillos, son melancólicos, de fibras rígidas, cabello negros, ojos marrones, severo, fastuoso y avaro. Y también está el afro, que es negro, flemático, de complexión débil, con cabellos crespos, astuto, perezoso, negligente, con el cuerpo frotado con aceite o grasa. Carlo Linneo hace una diferencia. Mientras el hombre europeo se regía por costumbre, el afro se regía por capricho. Como dije antes, Carlo Linneo no utilizó el concepto de raza. Se limitó a dividir el género humano en variedades, sin intercalar entre ambas categorías la de especie. Consideró que los géneros y las variedades no podían transformarse ni desaparecer, que cada género había sido creado una sola pareja, destinada a perpetuarse de manera indefinida e inmutable. Él decía que las personas no se podían mezclar entre sí, pues el hombre era el fin del último de la creación. Él decía que la naturaleza y la cultura no se diferenciaban, y esta, por los demás, era una mezcla de caracteres sociales y psicológicos rudimentarios. El sistema de nomenclatura de dividir a los seres humanos en especies no tuvo tanto problema hasta que llegó a la Laffer,
que muchas personas lo ven como racista, ya que los consideran como esclavos. Objetivo 5.5.2. Enumera 7 niveles en la jerarquía de los taxones: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, empleando un ejemplo de 2 reinos diferentes para cada nivel. Para empezar, se debe definir qué es un taxón. En biología, un taxón es un grupo de organismos emparentados en una clasificación dada, que han sido agrupados asignándoles al grupo un nombre, una descripción si es una especie y un tipo. La disciplina que define los taxones se llama taxonomía. La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de clasificación. Una nota importante es que cada taxón o grupo taxonómico recibe un nombre científico, en latín, por lo que se vuelve un método universal de clasificación. Los taxones se pueden clasificar de la siguiente manera: con dominio. El dominio es la subdivisión principal en que se clasifican los seres vivos. El reino también, en biología, es cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran distribuidos los seres naturales, por razón de caracteres comunes. La primera organización en reinos se debe a Aristóteles, que diferencia todas las entidades de la naturaleza en los conocidos reinos animal, vegetal y el mineral. De los principales reinos está el reino monera, que son organismos microscópicos unicelulares, que son procariotas, por ejemplo las eubacterias, las archaeobacterias y las algas verdes azules, que tienen una nutrición absorbente, quimiosintética, fotoheterotrófica o fotoautotrófica, con un metabolismo anaerobio y aerobio, con una reproducción asexual, a veces por recombinación genética, y generalmente no móviles, y si lo son es por flagelos o por deslizamiento. El siguiente es el reino protista, que son organismos simples, microscópicos, predominantemente unicelulares, con núcleo celular, lo que lo hace que sea eucariota, que dependiendo de las condiciones puede comportarse como planta realizando fotosíntesis o como animales ingiriendo su alimento. Por ejemplo, las euglenas y los protozoos, que normalmente son aerobios, con una nutrición ingestiva, absorbente o si es fotoautotrófico, por plástidos fotosintéticos. Todas las formas se reproducen asexualmente. Muchos tienen una reproducción sexual con meiosis y no son móviles, o si lo son por medio de silicios, flagelos, o por otro medio. El siguiente es el reino fungi, que son organismos unicelulares o multicelulares, con células de tipo eucariota, que tienen pared celular pero no están organizadas en tejidos. No llevan a cabo la fotosíntesis y obtienen los nutrientes disolviendo y absorbiendo sustancias animales y vegetales en descomposición. Se producen por esporas. Algunos ejemplos son la mixomicopita, que son hongos mucilaginosos, y la eumicopita, que son hongos verdaderos, generalmente aerobios, de una nutrición heterotrófica, sin flagelos y ninguna motilidad excepto el protoplasma fluido. Producen esporas haploides y no existe la fagocitosis ni la pinocitosis. El reino animal son los organismos multicelulares compuestos de células eucariotas. Las células están organizadas en tejidos y falta la pared celular. No llevan a cabo la fotosíntesis y obtienen los nutrientes principales por ingestión. Los ejemplos pueden ser las esponjas, gusanos, insectos y vertebrados. Siguiendo con la clasificación, encontramos el filum. En biología, el filum o filo es el rango de clasificación en que está el reino y la clase. Se suele emplear el término división en lugar de filo, siendo ambos términos aceptables. Existe alrededor de 31 filums
que sirven para clasificar a los organismos según las características más notorias. Entre los phylums encontramos los poríferos, que son animales invertebrados acuáticos que se encuentran enclavados dentro del subreino. El parazoa. También encontramos los cnidarios, que son un filo que se agrupa alrededor de unas 10.000 especies de animales relativamente simples y que viven exclusivamente en ambientes acuáticos. Otro ejemplo es el anélido, que son un grupo de animales invertebrados protóstomos y con un cuerpo segmentado en anillos. El cuerpo está compuesto por numerosos metámeros o anillos similares entre sí y cuya anatomía interna refleja también la externa, con repetición de diversos órganos en cada metámero. Los moluscos son los animales no segmentados con una cabeza, un manto y un pie muscular que son modificados de distintos modos. Principalmente son acuáticos y tienen cuerpo blando, frecuentemente con una o más valvas duras y con un corazón con 3 cámaras. Los antrópodos son es el grupo más numeroso de los seres vivos. Los hay terrestres, acuáticos y están los parásitos. Tienen el cuerpo segmentado para crecer, experimentan mudas y en ocasiones cambios de forma, que es la metamorfosis. Los equidermos son los invertebrados exclusivamente marinos que poseen bajo su piel la epidermis y un esqueleto calcáreo constituido por placas soldadas o independientes, o por espículas pequeñas y aisladas. También tenemos los cordados, que los cordados son aquellos animales que además de tener la simetría bilateral con respecto al plano sagital, están los dos lados opuestos simétricos con respecto al centro longitudinal de cuerpos. Más simple, un ejemplo son los seres humanos. El siguiente es la clase. En biología, la clase es una categoría taxonómica situada entre el filo y la división y el orden. El filo, división y el orden. Otra categoría es el orden. El orden es la categoría de la clasificación biológica que reúne las familias biológicas relacionadas. Seguidamente está la categoría de las familias. Es una unidad sistemática y una categoría taxonómica situada entre el orden y el género. El género es otra clasificación y se compone de especies y en muchos casos constituye un grupo tan natural que es de dominio vulgar, como el género Pinus, integrado por numerosas especies de pinos, que usualmente tienen una nomenclatura binomial semejante a la biología. Y en especies, esta categoría denomina a cada uno de los grupos en que se dividen los géneros, es decir, la limitación de lo genérico de un ámbito morfológicamente concreto, más en palabras científicas. Se darán 2 ejemplos de 2 reinos diferentes. El primero es el de la tortuga baula. La tortuga baula es la única tortuga marina sin caparazón duro. Su nombre común en inglés significa espalda de cuero, lo cual hace referencia a la piel sin placas y suave, semejante al cuero que la cubre. Esta cubierta es apoyada y fortalecida por miles de piezas poligonales osteodérmicas. Solamente duran las primeras semanas de la vida y presentan escamas. Su piel es típicamente negra y moteada con blanco. El caparazón tiene 7 crestas o quillas prominentes con una forma aerodinámica y ligeramente flexible. Su plastrón puede variar en color y tiene 5 quillas. Esta especie tiene otros nombres comunes en español, tales como laúd, canal, tinglar, 7 quillas, entre otros. En su tamaño, la tortuga baula es la más grande de todas las especies de tortuga marina. Una hembra puede pesar aproximadamente 500 kilogramos.
Por lo general, mide entre 130 a 175 centímetros. La cabeza es grande y puede representar hasta un 20% de la longitud del caparazón. Sus aletas delanteras son muy poderosas y no poseen uñas. La tortuga baula es la más grande de que se tiene registro. Es de un macho capturado en Gales, en Gran Bretaña, hace 15 años, con un peso de casi 1000 kilogramos y una longitud de 305 centímetros, desde la punta de la cabeza hasta el final de la cola. En su hábitat, la tortuga baula es la especie que bucea a mayor profundidad y que tiene la distribución más amplia entre todas las tortugas marinas. Un buceo típico puede tener una duración de 15 minutos y aunque muy rara vez se extiende a más de 200 metros de profundidad, se ha reportado buceos más de 1000 metros. En su dieta, la tortuga baula carece de dientes. Sin embargo, la estructura de la mandíbula en forma de W actúa como dientes y además tiene proyecciones córneas en la zona del esófago. Estas son dos características distintas asociadas a su dieta especializada de animales de cuerpos suaves, principalmente medusas. En su anidación, aunque no se sabe la edad exacta cuando llegan a la madurez sexual, varios estudios han estimado entre 9 a 14 años, con un ciclo de vida de unos 30 años o más. Las hembras realizan un promedio de 5 a 9 nidadas por año, en intervalos de 9 a 10 días. Ahora sí, ya conociendo la información acerca de la tortuga baula, se puede dar su clasificación. Su reino será el reino animal. Su filo será Chordata. Dicen que los chordatas son los cordados, que significa con cuerda debido a la posición de una estructura lineal relacionada con la columna vertebral y llamada notocorda. Son el filo de animales más conocidos, ya que en este grupo se ubican entre otros mamíferos, aves y reptiles, unos grupos pequeños pero muy conocidos. Todos los cordados poseen notocorda en alguna fase de su desarrollo, pero en el subgrupo de los vertebrados, la notocorda deriva en la columna vertebral. De todos los cordados existen formas de vida que aparentemente no parecen estar relacionadas con los vertebrados, ya que poseen cuerpos transparentes y gelatinosos, parecidos a los de las medusas. Además de poseer formas de vida inmóviles que filtran agua sujetas al sustrato, no obstante, las larvas de los organismos poseen notocorda, una morfología algo parecida a la de los peces. Molecularmente están muy próximos a los vertebrados, aunque sus fases adultas están adaptadas a unos modos de vida muy diferentes. En clase se categoriza la tortuga baula en reptilia o reptil, que es el término que se aplica a aquellos organismos que en su desplazamiento se arrastran. Los reptiles son vertebrados, muy diversos, incluidos entre 4 grupos. Las tortugas, que son el orden Testudines, que presentan el cuerpo protegido por un caparazón óseo o una concha, cubierto de escamas en la que pueden esconder total o parcialmente la cabeza, extremidades y cola. El cráneo es muy robusto, la mandíbula es en forma de pico córneo y sin dientes con los bordes cortantes, como las lagartijas y las serpientes. En el orden está el Testudines, que forman un orden de reptiles caracterizados por tener un tronco ancho y corto, y un caparazón o envoltura que protege los órganos internos del cuerpo. De su caparazón salen por delante la cabeza y las patas delanteras, y por detrás las patas traseras y la cola. La familia de la tortuga baula es Dermocheillidae. Es una familia de tortugas que abarca a 8 géneros extintos, y solo existe uno, dejando de lado las extintas protostegidas, que son las mayores tortugas marinas conocidas. Y en su nombre científico encontramos que se llama
Dermochelis coriacea. El segundo ejemplo a dar es el ejemplo de la bacteria Escherichia coli. Tiene origen ya que fue descrita por primera vez en 1885 por Theodor von Escherich, bacteriólogo alemán, quien la denominó Bacterium coli. Posteriormente, la taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli en honor a su descubridor. En su hábitat, la Escherichia coli es quizás el organismo procariota más estudiado por el ser humano. Se trata de una enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales y por ende en las aguas negras, pero se lo puede encontrar en todos lados, dado que es un organismo ubicuo. En su función, estas y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de producir las vitaminas B y K. En un bacilo que reacciona negativamente a la tinción del Gram, que es el Gram negativo, es anaerobio facultativo móvil por flagelos peritricos que rodean su cuerpo. No forma esporas y es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa. Es una bacteria utilizada muy frecuentemente en experimentos de genética, biología molecular y biotecnología. En individuos sanos, es decir, si la bacteria no adquiere elementos genéticos que codifican factores virulentos, la bacteria actúa como un comensal formando parte de la flora intestinal y ayudando así a la absorción de nutrientes. En humanos, la Escherichia coli coloniza el tracto gastrointestinal de un neonato, adhiriéndose a las mucosidades del intestino grueso en el plazo de 48 horas después de la primera comida. En la enfermedad, la Escherichia coli puede causar infecciones intestinales y extraintestinales, generalmente graves, tales como infecciones en el aparato excretor, cititis, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia, neumonía y el cambio de la vida mutualista a la vida patogénica. Depende de la adquisición de ciertos genes que codifican para proteínas activadoras de la virulencia. Estos genes son transmitidos por otras cepas patógenas de una bacteria a otra o liberados en el medio de los recorridos de las bacterias. En la taxonomía encontramos que la Escherichia coli en su reino sería Monera, ya que son los organismos más abundantes en nuestro planeta. El tamaño oscila entre 1 a 10 micras, y es decir, son más pequeñas que las células eucariotas. Se estiman que hay en torno a 40 millones de células bacterianas en 1 gramo de tierra y 1 millón de ellas en 1 mililitro de agua dulce. Desde que surgieron como las primeras formas de vida, las bacterias han logrado adaptarse a todos los ambientes, incluso a los que poseen condiciones extremas. Algunas resisten la radiación nuclear en temperaturas de más de 80 grados centígrados o rodeando el cero. Muchas bacterias se han adaptado a vivir en ambientes sulfurosos o en las estratosferas. Estas bacterias pertenecen al grupo de los extremofilos. Son muy útiles para múltiples aplicaciones industriales o sanitarias. Su existencia también permite pensar en que haya vida fuera de nuestro planeta. En el filo encontramos que la Escherichia coli es proteobacteria. Este filo principal incorpora una gama de patógenos tales como la Escherichia salmonella, vibrio, helicobacter y numerosos otros géneros. Algunas otras proteobacterias son de la vida libre. Incluyen muchas de las especies responsables de la fijación del nitrógeno. Muchos se mueven con el uso de flagelos, pero algunos no tienen movilidad o dependen del deslizamiento bacterial. Estos incluyen los mixobacterias, que es un grupo único de bacterias que pueden agregarse para formar cuerpos multicelulares. En la clase, la Escherichia coli se clasifica en gamma proteobacteria, que es una
bueno, es la clase de las bacterias que incluyen diversas especies de importancia médica, ecológica y científica, como lo que es la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, que es la de la neumonía. Seguidamente, la clasificación en cuanto al orden es enterobacteriales, que son un gran grupo de bacterias que son muy presentes en la vida humana. Los miembros de estos grupos forman parte de la microbiota del intestino y otros órganos del ser humano y otras especies animales. Algunas especies pueden vivir en tierra, en plantas o en ambientes acuáticos. La familia de las Enterobacteriaceae y cuenta con las siguientes características. Son aerobios no formadores de esporas que pueden crecer en anaerobiosis. Reduce los nitratos a nítritos, con algunas excepciones que no calculan el alginato. Fermentan la glucosa a ácido como producción de gas o sin ella, que eso ya fue mencionado antes. Son oxidasas negativos, a excepción de los plesiomonas, y producen catalasa. Además, no ven favorecido su crecimiento por la presencia de la mayoría de las bacterias que no son móviles, como lo son los flagelos perítricos, y no son formadores de esporas. En el género encontramos que la Escherichia coli es Escherichia. El género Escherichia agrupa 5 especies. La Escherichia coli es la de mayor importancia para el humano, debido a que no solo forma parte de la flora habitual del intestino, sino porque además agrupa a diversas cepas que causan padecimientos extraintestinales y otras que se destacan entre los principales agentes etiológicos del síndrome diarreico. Y al final encontramos el nombre científico, que es la especie Escherichia coli. Entonces, esos serían los dos ejemplos, y con su respectiva información y clasificación taxonómica para conocer más sobre, en este caso, los dos jerarquías. Objetivo 5.5.3. Distingue entre las siguientes filas de plantas, empleando sencillas características externas de reconocimiento: briofitas, filicinofitas, coniferofitas y angiospermofitas. Entre las principales filas de plantas se encuentran las plantas no vasculares y las plantas vasculares. Las plantas no vasculares son plantas pequeñas y sin tejidos conductores, entre ellas las briofitas. Las plantas vasculares son plantas que tienen tejidos conductores. Estas se dividen en dos: espermatofitas y filicinofitas. Las filicinofitas son plantas de ciclo de vida alternativo, entre ellas los helechos. Las espermatofitas son plantas que producen semillas. Tiene dos grupos: angiospermofitas, gimnospermofitas. Las gimnospermofitas son plantas con flores en forma de conos y semillas desnudas sin fruto, entre ellas los pinos y los abetos. Las angiospermofitas son plantas con flores y semillas en fruto. Se dividen en dos: monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las dicotiledóneas son plantas que producen dos hojas al germinar, entre ellas las rosas, el geranio y el romero. Las monocotiledóneas son las que producen una hoja al germinar, como por ejemplo los tulipanes y las orquídeas. Además, las briofitas y las filicinofitas son plantas criptógamas, es decir, plantas sin flores, y las espermatofitas, tanto las angiospermas como las gimnospermas, son plantas fenerógamas, es decir, plantas con flores. Las briofitas. En ellas se encuentran el musgo y las hepáticas. Son las plantas más sencillas, ya que no poseen tejidos conductores y una estructura típica de cormo. Viven en ambientes húmedos y sombríos. Debido a su pequeño tamaño, realizan la fotosíntesis y absorben la humedad
y las sales minerales por toda la superficie de su cuerpo. Los representantes más conocidos de las briófitas son los musgos, plantas muy pequeñas que viven en ambientes húmedos donde se distinguen dos partes, el gametofito y el esporofito. El gametofito es la parte que identificamos normalmente con un musgo, al ser la parte verde que forma tapices sobre las rocas o los troncos de los árboles. El gametofito tiene unos filamentos que fijan el musgo al sustrato y reciben el nombre de rizoides o falsas raíces. Además presenta un cauloide o falso tallo que sirve para la inserción de los filoides o falsas hojas, con forma aplanada y muy pequeños, que realizan la fotosíntesis. El esporofito se forma sobre el gametofito y consta de un pie sobre el que se forma un engrosamiento o cápsula que cuando madura se abre liberando esporas. Las esporas son células especiales protegidas por una cubierta resistente, que se dispersan por el viento o el agua. Cuando caen en un lugar adecuado y las condiciones son favorables, germinan dando lugar a un nuevo gametofito. Filicinofitas. El grupo de las filicinofitas está formado por helechos. Comparten con las briófitas el carecer de flores, pero se diferencian de ellos porque tienen tejidos conductores. Los helechos presentan una auténtica raíz que los fija al suelo y que absorbe agua y sales minerales. Luego pueden distribuir estas sustancias por toda la planta. Por lo tanto, los helechos alcanzan un tamaño mayor que las briófitas. El tallo es un rizoma, es decir, un tallo subterráneo. De él salen las hojas que reciben el nombre de frondes. Al inicio se encuentran enrolladas en forma de espiral. Las hojas suelen ser compuestas, ya que están formadas por varias láminas unidas. En el embrión de las hojas se encuentran unos abultamientos oscuros llamados soros. En ellos se encuentran unos grupos de cápsulas que reciben el nombre de esporangios. En los esporangios se producen las esporas. Coniferófitas. El término gimnosperma significa etimológicamente semilla desnuda. Se denominan así porque producen verdaderas semillas, pero estas no están protegidas por un fruto, como ocurre en las angiospermas. Además, este término se aplica debido a que las semillas de estas plantas no se forman en un ovario cerrado. Esto es un pistilo con uno o más carpelos que evolucionan a un fruto, como ocurre en las angiospermas, sino que están desnudas, sin fruto y presentan flores vistosas. Todos son plantas leñosas, en su mayoría árboles, con hojas aciculares agrupadas en espiral, generalmente persistentes. Pueden tener forma de aguja o escamas. Además dan maderas blandas debido a que el xilema del tallo posee únicamente traqueadas y parenquimas leñosos y no presenta fibras ni vasos leñosos. Existen varios grupos de gimnospermas, aunque el más abundante y conocido es el de las coníferas, que incluye entre otros a los pinos, los cipreses y los abetos. Angiospermofitas. Las angiospermofitas son un filo de plantas fanerógamas, es decir, plantas con flores, que tienen los óvulos encerrados en una cavidad denominada ovario. Cuando se produce la fecundación, el óvulo fecundado se transforma en la semilla, como en las gimnospermas, pero en las angiospermas el ovario se transforma y da lugar al fruto, cuya función es proteger la semilla y facilitar su dispersión. Presenta unas flores vistosas, tiene una gran variedad de formas en las raíces, tallos y las hojas. Las angiospermas se dividen en dos grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. En esta imagen se presenta una comparación entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. La monocotiledonia es la planta de flor verde, la cual presenta las siguientes características: órganos florales en múltiplos de 3 y una distribución aleatoria de tejidos vasculares en el tallo. Las hojas presentan una nervadura paralela, tienen un cotiledón al germinar y las raíces son adventicias fibrosas o fasciculadas. Por otra parte, la dicotiledonia es la planta de flor roja, la cual presenta las siguientes características: órganos florales en múltiplos de 4 o 5, presenta haces vasculares organizados en un anillo en el tallo. Las hojas presentan una nervadura reticulada, tienen 2 cotiledones al germinar y las raíces son
pivotantes ramificadas. Seguidamente se muestra un cuadro comparativo entre la monocotiledonia y la dicotiledonia. Las dicotiledonias, como se mencionaba anteriormente, presentan raíces con ramificaciones, embriones dos cotiledones, hojas con nervadura normalmente ramificada, tallos con haces vasculares dispuestos radialmente, órganos florales normalmente 4 o 5 o múltiplos, granos de polen con 3 poros o hendiduras. Por otro lado, las monocotiledonia presenta una raíz fasciculada, embriones un cotiledón, hojas con nervaduras paralelas, tallos con haces vasculares esparcidos, órganos florales normalmente 3 o múltiplos de 3, granos de polen, un poro o hendidura. En resumen, las briófitas son los llamados musgos y hepáticas. Son plantas pequeñas que no tienen flores, ni frutos, ni tejidos conductores, y viven en lugares muy húmedos. Las filisinófitas son helechos. Son plantas de tamaño medio, tienen tejidos conductores, pero no tienen flores ni frutos, al igual que las briófitas. Viven en ambientes húmedos. Las coniferófitas tienen tejidos conductores y flores, pero no tienen frutos. La mayoría son árboles o arbustos como el pino, el cedro, el abeto, entre otros. Las angiospermas tienen tejidos conductores, flores y frutos. Son hierbas, arbustos y árboles. Algunos ejemplos son la amapola, el rosal y el roble. Además, estas se dividen en dos grupos, monocotiledonias y dicotiledonias. Para concluir, se presenta una tabla con características de las principales filas de plantas, donde se especifica si presentan raíz, tallo y hojas, tejidos, flores, semillas y frutos, y su reproducción. Se muestra que las briófitas no presentan raíz, tallo y hojas, tejidos, epidermis, no presentan flores, ni semillas, ni frutos, y se reproduce por esporas liberadas del esporangio. Las filisinófitas sí presentan raíz, tallo y hojas, tejidos en la epidermis y conductores. No presentan flores, semillas y frutos, al igual que las briófitas, y se reproduce por esporas liberadas de los soros. Las gimnospermas sí presentan raíz, tallo y hojas, tejidos, epidermis y conductores. Sí presentan flores y semillas, pero no tiene frutos. Se reproduce por semillas desnudas. Las angiospermas sí presentan raíz, tallo y hojas. Tienen tejidos, epidermis y conductores. Sí tiene flores, semillas y frutos, y se reproduce por semillas encerradas en un fruto. Objetivo 5.5.4. Distingue entre los siguientes filas de animales empleando sencillas características externas de reconocimiento: poríferos, nidarios, platanimientos, anélidos, moluscos y artrópodos. Clasificación por pilo. Los pilas constituyen la mayor categoría taxonómica del reino animal, y en ellos se agrupan animales que tienen una organización similar. Sin embargo, estos pilas se reúnen en otras categorías superiores con base a características anatómicas y embriológicas como la simetría o las cavidades internas. Los pila animales suelen agrupar en tres ramas: mesozoos, parazoos y eumetazoos. Las dos primeras ramas están formadas por organismos con un nivel de organización más sencillo, mientras que la rama eumetazoos agrupan animales con un nivel tisular de organización o con sistemas de órganos. La siguiente clasificación muestra las divisiones más sobresalientes del reino animal e indica los aspectos fundamentales que se utilizan para agrupar a los diferentes pilas.
Subreino Parazoos, Pilum Poríferos. Subreino Mesozoos, Pilum Mesozoa. Subreino Eumetazoos, animales con simetría radial, Pilum Cnidaris. Animales con simetría bilateral, acelomados, sin cavidad corporal, Pilum Platelmintos. Pseudocelomados, con cavidad corporal denominada pseudoceloma, Pilum Nematodos. Celomados, con cavidad corporal denominada celoma. Protostomados, la boca se forma en el blastóporo o cerca de él, en el embrión en desarrollo. Pilum moluscos, Pilum anélidos, Pilum artrópodos. Deuterotosmados, el ano se forma en la zona del blastóporo o cerca de él, el embrión en desarrollo y la boca se forman secundariamente en otro lugar. Pilum equinodermos y Pilum cordados. Pilum poríferos. El pilum poríferos está formado por las esponjas, animales simples, multicelulares, con células especializadas en diversas funciones, pero que no se agrupan en verdaderos tejidos. La mayoría son marinas, aunque algunas se encuentran en aguas dulces. Están fijas sobre un sustrato y se alimentan haciendo pasar agua a su interior a través de poros. Allí, las células flageladas con collar, llamados coanocitos, toman las partículas de alimento, bacterias o materia orgánica, que serán digeridas intracelularmente. La mayor parte de las funciones corporales las realizan células que actúan independientemente o en pequeños grupos. Carecen de un sistema nervioso, pero reaccionan a estímulos. Tienen un esqueleto formado solo por esponja, o sea, un material proteico flexible, por espículas calcáreas o silíceas, o bien por ambas cosas. Entre los poríferos, los adultos son sésiles, mientras que las larvas nadan libremente. Estos animales no poseen simetría, es decir, son asimétricos. Su reproducción es asexual, mediante brotación y regeneración, y también poseen reproducción sexual mediante células sexuales que se unen en el agua, es decir, fecundación externa. Pilum nidarios. Los nidarios poseen sus células organizadas en tejidos verdaderos y una cavidad general del cuerpo llamada cavidad gastrovascular o celenterón, y sus actividades son coordinadas por un sistema nervioso primitivo. El cuerpo del animal es simple, es una estructura hueca que puede tener la forma de pólipo o medusa. El pólipo es normalmente sésil y la medusa es móvil. Estos organismos han desarrollado dos capas de tejido, epidermis y gastrodermis, y entre ellas aparece una masa de materia orgánica llamada mesóglea. La cavidad interna del cuerpo celenterón o cavidad gastrovascular está cubierta por la gastrodermis y posee una sola abertura que sirve de boca y ano. En la cavidad gastrovascular ocurre la digestión extracelular y en la gastrodermis la intracelular. La mayoría poseen tentáculos alrededor de su boca que les permiten capturar el alimento. Son carnívoros. Una característica distinta de este grupo es la presencia de nidocitos, células especiales que contienen cápsulas con filamento llamadas nematocitos, es decir, filamentos que paralizan, enlazan y capturan las presas. Pilum platelmintos. Los platelmintos son animales simples, con simetría bilateral, acelomados y una incipiente cefalización, es decir,
formación de cabeza. Poseen 3 capas de tejido embrionario: ectodermo, mesodermo y endodermo, que dan origen a verdaderos órganos y sistemas de órganos. Los tubularios, como las planarias, presentan cefalización con ganglios concentrados en un cerebro en uno de los extremos del cuerpo. Los grupos parásitos carecen de cabeza. El espacio entre el ectodermo y el endodermo está lleno de un tejido mesodérmico denominado mesenquima, en el cual están incrustados los órganos internos. A diferencia de la mayoría de bilaterales, carecen pues de cavidad general y estructura del cuerpo, que es tipo macizo, es decir, acelomado. El tubo digestivo carece de ano, actuando como cavidad gastrovascular. Puede presentar numerosas ramificaciones, en especial en las especies de mayor tamaño, de hasta 60 centímetros en algunas planarias terrestres. Muchas formas parásitas carecen de aparato digestivo. Tampoco tienen aparato circulatorio ni respiratorio. El oxígeno que necesitan para su metabolismo pasa a través de los delicados tegumentos del animal. Tampoco tienen apéndices locomotores. Se desplazan mediante las vibraciones de su epitelio ciliado. Tienen un sencillo sistema nervioso bilateral que recorre el cuerpo, y su sistema excretor rudimentario está constituido por los protonefridos. Muchas especies parásitas tienen ventosas y ganchos de fijación. En contraposición a esta organización simple, los tejidos reproductores son de los más complicados del reino animal. La mayoría son hermafroditas, presentan siempre fecundación interna y por tanto órganos copuladores. En algunas especies, su sistema muscular les permite partirse en segmentos que esparcen los huevos que lleva cada segmento. Cada segmento también puede tener testículos y ovarios. Además de reproducir un animal completo, de cada segmento también se reproducen asexualmente y por regeneración. Los planteamientos parásitos tienen complejos ciclos vitales, parasitando a varios hospedadores vertebrados e invertebrados según la clasificación tradicional. El pilón Platanthus comprende 4 clases: turbellarios de vida libre, como la planaria; monogenios, parásitos de peces y anfibios; tremátodos, parásitos como las tuelas; y cestosódos, parásitos como la solitaria. Pilón Annelius. Las conocidas lombrices de tierra, los gusanos de mar y las sanguijuelas pertenecen al grupo de los anelios. Estos animales son celómagos, de simetría bilateral y cuerpo dividido en segmentos tanto externa como internamente. Cada segmento recibe el nombre de metámero. En cada segmento se encuentran los órganos digestivos, reproductivos, nerviosos y excretores. Los órganos internos están protegidos por un líquido que funciona como esqueleto hidrostático en el celoma. El cuerpo puede estar cubierto por una cutícula húmeda y delgada sobre un epitelio que contiene células glandulares y sensitivas. Suelen presentar además quetas o cerdas, que son apéndices que facilitan el desplazamiento del animal. El tubo digestivo completo se extiende a lo largo de todo el cuerpo, comenzando en una boca y concluyendo en el ano. El sistema circulatorio es cerrado, es decir, la sangre es bombeada por el corazón y corre exclusivamente por vasos. La respiración es cutánea,
o por branquias o estructuras llamadas parópodos, que además cumplen función locomotora. El sistema excretor elimina los desechos del celoma y del sistema circulatorio directamente al exterior. La reproducción es generalmente sexual y la fecundación se realiza en el agua o en un medio húmedo. Los poliquetos presentan sexos separados, mientras que los gusanos de tierra y las sanguijuelas suelen ser hermafroditas. La mayoría de los anélidos se desarrollan a través de una larva ciliada de vida libre llamada trocófera. El pilum de los anélidos comprende tres grandes clases: clase oligoquetos, lombrices de tierra; clase poliquetos, gusanos marinos; y clase hirudenios, sanguijuelas. Pilum moluscos. Los moluscos forman uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados, protóstomos, celomados y segmentados, de cuerpo blando, desnudo o protegido por una concha. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos e incluyen formas tan conocidas como las almejas, ostras, calamares, pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres. Poseen un cuerpo blando, rodeado de una estructura dura, la valva o concha, que a veces se ubica en el interior del cuerpo. Otro órgano característico de los moluscos, el pie, muestra una enorme plasticidad evolutiva. Está dotado de una musculatura compleja y potente. Se supone que primitivamente era reptante, pero ha experimentado una gran diversificación, originando el pie excavador de los bivalvos, el pie escindido de tentáculos o los cefalópodos, entre otros. La mayoría de los moluscos posee un órgano denominado rádula, que es una estructura localizada en la boca que presenta numerosos dientes. La rádula es utilizada para conseguir el alimento raspando el sustrato. Sus formas de alimentación son enormemente variadas. Pueden ser fitófagos, como las lapas o los caracoles terrestres; carnívoros, como los conos; filtradores, como las almejas; detritívoros, etc. La variedad de formas, tamaños, tipos de vida y ciclos vitales es extraordinaria. Basta con comparar un mejillón, un caracol y un calamar. Pero la organización de todos los moluscos sigue un plan fundamental. El patrón básico de un molusco consiste en un organismo de cuerpo blando, oval, con simetría bilateral y una concha convexa en forma de sombrero chino, ausente o interna en algunos grupos. La concha la forma la epidermis subyacente, denominada manto, que tiene células secretoras de carbonato cálcico cristalizado. El manto también secreta una sustancia quitinosa de composición compleja, que se deposita sobre el substrato calcáreo, formando un estrato orgánico esencial para evitar la disolución de la concha en ambientes ácidos. En la parte posterior, el manto forma una cámara denominada cavidad paleal, donde se alojan las branquias, que tienen una estructura muy característica en forma de peine cenidio, y donde desembocan los nefridios y el ano. En los gasterópodos terrestres, la superficie interna de la cavidad paleal está muy irrigada y el intercambio gaseoso se produce a través del epitelio
de manera que actúan como un pulmón. La epidermis de los moluscos está recubierta de silicio y posee un gran número de glándulas productoras de moco. La reproducción de los moluscos es respectivamente sexual. Pueden ser unisexuados o hermafroditas, y en este caso, simultáneos o consecutivos, con capacidad de autofecundación o sin ella. La fecundación puede ser externa o interna, con frecuencia mediante espermatóforos, o sea, sacos llenos de espermatozoides. Los moluscos se relacionan filogenéticamente con los anélidos. Ambos grupos comparten la misma forma larval, trocófora. En la mayoría de los moluscos, la larva trocófora da lugar a la larva pelígera más desarrollada, en la que se puede ya observar el pie, la concha y otras estructuras. Finalmente, la larva belígera desciende al fondo y sufre una metamorfosis para adoptar el hábitat bentónico típico del adulto. Los cefalópodos y los gasterópodos terrestres y de agua dulce tienen siempre desarrollo directo. La clasificación de los moluscos es la siguiente. 1. Clase Aplacópora, Solenogaster. 2. Clase Monoplacópora, Neopilina. 3. Clase Poliplacópora, Quitones. 4. Clase Capópoda, Colmillo de mar. 5. Clase Bivalvia. 6. Clase Cefalópoda. Y 7. Clase Gastrópoda. Filum artrópodo. Los artrópodos constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. Incluye, entre otros, a los insectos, arácnidos, crustáceos y los miriápodos. Hay más de 1.000.000 de especies descritas, insectos en su mayoría, que representan el 80% al menos de todas las especies animales conocidas. Varios grupos de artrópodos están perfectamente adaptados a la vida en el aire, igual que los vertebrados amniotas llamados aves, y a diferencia de todos los demás filón animales, que o son acuáticos o dependen en gran medida del agua. Estos pueden prescindir casi totalmente de ella. Su anatomía, su fisiología y su comportamiento revelan un diseño simple, pero admirablemente eficaz. A pesar de su variedad y su disparidad, los artrópodos poseen en común características morfológicas y fisiológicas fundamentales. Dos de sus rasgos más llamativos están relacionados entre sí, y es que se sostienen por un esqueleto externo o exoesqueleto, y sus extremidades, en consecuencia, son apéndices articulados. Este último rango es el que justifica el nombre de grupo. La otra característica notable es su segmentación o metamería, por la cual su cuerpo aparece construido por módulos repetidos a lo largo. Por este carácter se les relacionó con los anélidos, aunque ahora se admite en general que es un caso de convergencia evolutiva. Algunas características generales de este grupo son: 1. Presentan un exoesqueleto de quitina, es decir, esqueleto externo que brinda protección y permite que los moluscos se fijen fuertemente.
y patas articuladas que favorece el desplazamiento. Tienen el cuerpo segmentado en metamerizado, con tendencia a la fusión de algunos metámeros para formar diferentes regiones o tagmas. Por ejemplo, en los insectos, cabeza, tórax y abdomen. Cada metámero tiene, si no ha reducido, un par de apéndices articulados. Tiene simetría bilateral. El cuerpo está dividido en segmentos muy especializados y con sistemas sensoriales muy perfeccionados. 4. El sistema nervioso está constituido por un cordón ventral con un par de ganglios por metámero. Está altamente desarrollado, lo que facilita movimientos rápidos y precisos, así como la detección inmediata del peligro o del alimento. 5. Su sistema digestivo es completo, con piezas bucales adaptadas a diferentes formas de alimentación, como la masticación o la succión. Hay en este último aspecto dos grandes grupos, los mandibulados y los quelicerados. 6. Poseen un sistema circulatorio abierto de tipo lagunal, con espacios bañados por hemolinfa. La respiración es branquial o cutánea en los acuáticos y tranquial en los terrestres. En el caso de los arácnidos hay además filotranquias, es decir, pulmones. 8. Algunos son terrestres, otros acuáticos, y los hay que son parásitos de otros animales, principalmente de vertebrados. 9. La excreción puede ser por glándulas antennales o maxilares en los crustáceos, por glándulas coxales en los miriápodos o por tubos de Malpighi en arácnidos e insectos. El exoesqueleto de los artrópodos está constituido por tres capas: la cutícula, la epidermis, que segrega la cutícula, y la membrana basal. La cutícula está constituida por un polisacárido denominado quitina. El gran éxito evolutivo que ha supuesto este exoesqueleto impermeable, que permite la colonización del medio terrestre sin peligro de desecación, trae consigo, en compensación, la necesidad de mudas para el crecimiento. En todos los artrópodos, los moluscos que mueven los segmentos se insertan en apófisis internas. El aparato digestivo es tubular. Las piezas bucales son muy diferentes. Hay en este último aspecto dos grandes grupos, los mandibulados y los quelicerados. La cavidad celomática está reducida al espacio donde se hallen las gónadas y, en algunos casos, ciertos órganos excretores. Los artrópodos se reproducen sexualmente y, en general, presentan sexos separados. La fecundación es generalmente interna. En algunos casos sucede el fenómeno denominado partenogénesis, en donde un óvulo sin fecundar origina un organismo completo haploide. También hay casos de poliembrionía, en que un huevo fecundado produce numerosos clones. El desarrollo a partir del huevo puede ser directo o indirecto. En el desarrollo directo nace un individuo similar al adulto, aunque, como es lógico, de menor tamaño. En el desarrollo indirecto nace una larva que implica una serie de cambios profundos denominados metamorfosis.
La clave dicotómica es una herramienta que recoge las características morfológicas más visibles de los organismos y nos permite su identificación. La clave está organizada en dilemas o dicotomías, es decir, pares de afirmaciones contrapuestas, y su empleo consiste siempre en tomar una y solo una de las dos alternativas. La opción elegida en cada paso remite a su vez a otras dos posibilidades y así sucursivamente hasta llegar a los que coinciden con las características buscadas. Las claves dicotómicas empleadas para clasificar seres vivos o materias inertes, rocas, minerales, etc., están constituidas por una serie de dilemas encadenando de tal modo que eligiendo uno de los dos caminos que se ofrecen, aquel que concuerde con las características del ejemplar a clasificar se va pasando de unos a otros hasta llegar a sus características completas. Estos dilemas son los que van a determinar el camino a seguir, siendo en consecuencia los que actúan como criterios de clasificación. Dicotomía significa que ante cualquier característica del animal que estudies siempre encontrará dos caminos excluyentes, debiendo elegir uno. No se puede dar los dos supuestos a la vez, ni quedarse en el medio, o es blanco o no lo es, tiene solo dos patas o no cumplen con estas características. Es interesante indicar que cuanto mayor información se introduzca en los dilemas, más datos estamos dando del animal a clasificar. A continuación se va a realizar el ejemplo de una clave dicotómica usando la especie del sapo. La primera pregunta sería, ¿tiene pelo? Si decimos que sí, se va a clasificar como mamífero, pero ya sabemos que el sapo no tiene pelo. Entonces esto nos lleva a otra pregunta, ¿tiene plumas? Si decimos que sí, se clasificaría como ave, pero ya sabemos que el sapo no tiene plumas. Esto nos llevaría a la siguiente pregunta, ¿tiene aletas? Habrían dos respuestas, sí o no, pero ya sabemos que el sapo no tiene aletas. Entonces nos llevaría a la siguiente pregunta, ¿cómo es su piel? Si su piel es con escamas, se clasificaría como reptil, pero ya sabemos que el sapo no tiene escamas, entonces se clasifica como anfibio. A continuación se va a presentar otro ejemplo de clave dicotómica, pero en este caso usando 8 organismos: la mariquita, garrapata, mariposa, libélula, cucaracha, insecto de palo, lombriz de tierra y sandijuela. Estos se van a dividir en los que presentan patas y carecen de patas. Los que presentan patas son la mariquita, garrapata, mariposa, libélula, cucaracha e insecto de palo. Estos se dividen en los que presentan 6 patas y los que presentan más de 6 patas. Los que presentan 6 patas son la mariquita, mariposa, libélula, cucaracha e insecto de palo. Y los que presentan más de 6 patas son la garrapata. Ahora bien, los que se presentan 6 patas se van a dividir en los que poseen patas modificadas para salto, que como vemos no hay ninguno, y los que no poseen patas modificadas para salto, que se encuentran la mariquita, mariposa, cucaracha e insecto de palo. Ahora nos vamos a los que carecen de patas. Los que carecen de patas son la lombriz de tierra y sandijuela. Estos se dividen en los que presentan anillos a lo largo del cuerpo, que se encuentran la sandijuela y lombriz de tierra. Y los que no presentan anillos a lo largo del cuerpo, que como vemos no hay ninguno.